bendiga nuestras vidas. Y hoy le damos gracias al Padre porque hoy trae una palabra para nuestras vidas. Hoy trae un pasto nuevo. Amén. Donde usted debe de añorar, debe de tener hambre y esa sed de escuchar su palabra. Amén. Así que dele palmas al Señor por la vida del profeta Delgado en el nombre de Cristo Jesús. Pero dele palmas al Señor por la vida del profeta que hoy trae una palabra de edificación para nuestras vidas. Amén. Gracias, qué alegría estar aquí. Cuando vengo aquí me siento en casa. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3 leemos el versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Buenas noches a todos, que la paz del Señor siga con ustedes. Efesios capítulo 3, versículo 20. Escrito está: y aquel que es poderoso. Un amén. Y aquel que es poderoso. 4 amenes. Y aquel que es poderoso. Ya hay como 25. Y aquel que es poderoso. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Ya hay 4 manos levantadas. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Aquel que es poderoso para hacer, oiga lo que hace, todas las cosas. ¿Y cómo las hace? Mucho más abundantemente. Ya tengo mi primer grito de júbilo. ¿Y cómo las hace? Mucho más abundantemente. El mismo grito de júbilo, me voy con ese. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y termina diciendo: según el poder que actúa en el pastor de la iglesia. Según el poder que actúa en el profeta que vino de Panamá. Según el poder de la hermana de la intercesión. Levanta tus manos y dilo conmigo: según el poder que actúa en nosotros. Alguien use esas manos para aplaudir el nombre del Rey de Gloria. Vamos, mientras está aplaudiendo, dé un grito de júbilo. Yo quiero compartir con ustedes esta noche una palabra que he titulado las grandezas de nuestro Dios. Y esta noche yo quiero hablar de 4 grandezas de nuestro Dios que Pablo nos escribe esta noche. Y voy a ir como el dermatólogo al grano. Primero, la primera grandeza que tenemos que conocer acerca de nuestro Dios es que nuestro Dios es poderoso. Una mano levantada y 4 amenes. Usted tiene que comprender algo del Dios que usted viene a adorar a este lugar. Usted tiene que comprender algo del Dios al que usted le canta. Que el Dios que usted vino a invocar a este lugar, que el Dios al que usted le cantó esta noche, es un Dios poderoso. No, yo no estoy adorando a cualquier Dios, hermano. Por eso, si yo vengo a este lugar y yo vengo con dificultades, vengo con necesidades, yo tengo que adorar a ese Rey sabiendo que mi necesidad no es más grande que mi Dios, que mi problema no es más grande que mi Dios, que mi Dios es poderoso. ¿Dónde están los que adoran a un Dios poderoso aquí? ¿Dónde están los que adoran a un Dios poderoso aquí?
Si va a aplaudir, póngale sabor a ese aplauso, por favor. Que a mí me dijeron que estaba en Guatemala, así que si va a aplaudir, póngale chile, póngale salsa a ese aplauso. Porque nuestro Dios es poderoso. Dile al que está a tu lado, no sé si no te habías dado cuenta, tu Dios es poderoso. La palabra poderoso que aparece aquí es la palabra griega dunamai. Cuando Pablo le está diciendo a los efesios que Dios tiene dunamai, le está diciendo dos cosas. La primera es que Dios es capaz, que Dios tiene la capacidad. Se lo voy a explicar de otra manera. Los seres humanos tienen incapacidades. Yo tengo capacidades, pero también tengo incapacidades. Yo soy incapaz de hacer un pepián. No sé cómo se hace, pero yo tengo la capacidad de hacer un arroz chino. Yo tengo incapacidades. Todos los seres humanos tenemos capacidades, pero hay cosas donde tenemos limitaciones y no tenemos las capacidades. Y yo puedo decir esta noche que hay médicos que tienen la capacidad de saber cuál es tu enfermedad y de saber qué medicamento vas a aplicar a tu enfermedad. Pero también te puedo decir que un médico no tiene la capacidad para sanarte. 4 dijeron amén. Él tiene, por los estudios que tiene la capacidad de saber por los síntomas que tú le explicas, la enfermedad que tú tienes y los medicamentos o el tratamiento que tienes que tomar. Pero él no puede poner sus manos sobre ti y sanarte. Y yo entiendo que el ser humano tiene incapacidades, pero lo que Pablo le está diciendo a los efesios es que nuestro Dios es poderoso. Es decir, que donde el hombre no tiene la capacidad, Dios sí tiene la capacidad de hacer todas las cosas. Que si el hombre no tiene la capacidad para sanarte, va a aplaudir, aplauda al Dios que sí tiene la capacidad. Dios tiene la capacidad de sanarte. Que si el hombre no tiene la capacidad de restaurar tu matrimonio, Dios tiene la capacidad de restaurar tu matrimonio. Que si el hombre no tiene la capacidad de resolver tu problema financiero, Dios sí tiene la capacidad de resolver tu problema financiero. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Es decir, Dios tiene dunamai, Dios tiene la capacidad. La siguiente connotación de capacidad o de dunamai es la de hacer posible. Pablo le está diciendo a los efesios, cuando le dice que Dios tiene dunamai, les está diciendo que Dios tiene capacidad, pero que también hace todas las cosas. Que Dios es el que hace posible. ¿Qué hace Dios posible? Lo imposible. Pregunto esta noche, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Allí está la muchacha virgen doncella llamada María. El ángel le dice que va a tener un hijo, va a tener nada más y nada menos que al Salvador del mundo. Y ella, siendo doncella, solo desposada, no habiendo tenido marido, ella dice, ¿cómo va a ser posible esto? Yo no sé, ángel, si tú sabes, pero aquí en la tierra no funcionan las cosas así. Aquí en la tierra una mujer tiene que estar con un hombre. Y el ángel, ¿qué le responde? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? 4 amenes. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y yo sé que cuando yo le dije a usted que Dios es el que hace posible todas las cosas, usted dijo, pero es que usted no sabe la enfermedad que yo tengo. Pero ¿acaso hay algo imposible para Dios? Es que usted no sabe el marido esclavizado que yo tengo por el gallo, por el venado y por todos esos pocos animales que emborrachan. Pero yo te pregunto esta noche, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Pues para Dios no hay nada imposible. Cuando yo leo que Dios es poderoso y cuando leo la palabra, cuando leo a mi maestro y cuando leo los hechos, entiendo
que Dios es poderoso para respaldarte. Un amén con ganas y un gloria a Dios con ganas. Lo voy a decir de nuevo. Dios es poderoso para respaldarte. Para los que no me creen, palabras del maestro, no palabras mías, palabras del maestro. Del maestro que ahora está sentado en su trono y vive por los siglos de los siglos. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, oiga eso, no dice le rogaréis al monte, no dice le rogaréis al Padre, dice le dirás al monte, monte quítate y échate al mar y le será hecho. ¿Alguien lo ha leído también? ¿Alguien lo ha leído también? Entonces eso me quiere decir a mí que Dios, que es poderoso para respaldarte, que en el momento en que ya tú te aburriste de que el monte no se mueve, le vas a hablar al monte. Alguien me escuchó, le vas a hablar al monte. Ya yo me cansé de que ese monte esté delante de mí y no se mueva. Pues esta noche es noche para hablarle al monte. Monte, quítate, échate al mar, y Dios es poderoso para respaldarte. El monte se va a mover mientras usted glorifica a Dios. Lo voy a decir de otra manera. Abúrrase de que el monte esté delante de usted. Alguien se está riendo. Ya yo estoy aburrido del monte. Entonces, si ya estás aburrido del monte, háblale al monte y dile: monte, quítate, porque Dios es poderoso para respaldarte. Pero usted sabe lo que estaba haciendo el maestro. Estaba reactivando algo que ya alguien había hecho. En el libro de Josué, un día Josué está ganando la batalla. El problema está que el día se está terminando. Si el día se termina y Josué no concreta la victoria el día de la batalla, ¿sabe lo que iba a ocurrir? Los enemigos se iban a reagrupar, se iban a reorganizar, y al día siguiente, con una nueva estrategia, le podían quitar la victoria a Josué. Josué entiende que lo que necesita es que el día se alargue. Entonces Josué hace algo loco, inentendible. Dice que Josué le habló al sol. Hermano, al sol le habló Josué. Y le dijo al sol: sol, detente. No dice que le habló a Dios y le dijo: Dios, si es tu voluntad que el sol se detenga. Porque tú tienes que entender algo. Hay cosas que ya están escritas que son la voluntad de Dios. Como no me cree, vamos a la palabra de Dios. Hay gente diciendo: si es la voluntad de Dios, que se salve. Brother, si está escrito que no es la voluntad de Dios que nadie se pierda. ¿Están conmigo? ¿Lo han leído? Entonces, Padre, es la voluntad de Dios. Madre, es la voluntad de Dios que tus hijos doblen la rodilla y confiesen que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, que tú y tu casa servirán a Jehová. Alguien bendiga a Dios, porque Dios es poderoso para respaldarte. Y Josué le habla al sol y le dice: sol, detente. Y escrito está que el sol se detuvo. Espérese un momentito. ¿Cómo así que el sol se detuvo si el sol no se puede mover? El conocimiento de la época, escuche bien esto, el conocimiento de la época decía que el sol se movía. Hasta Galileo Galilei, el sol se movía en el conocimiento de la gente. Yo imagino que cuando Josué le dice al sol que se detenga, el sol miró al Creador, al que está sentado en el trono, y le dijo: Padre, ¿y ahora yo qué si yo no me muevo? Y el Creador lo habrá mirado al sol y le habrá dicho al sol: tranquilo, que yo sé lo que mi hijo está pidiendo. Tierra, deja de dar vueltas para que mi hijo obtenga la victoria. 3 manos levantadas para el resto. Aguántese un momentito. Ahora se aguanta para que le diga esto.
Porque Dios no responde a tu conocimiento, Dios responde a tu fe. Y aunque tu conocimiento esté equivocado, si tu fe es más grande que tu conocimiento, Dios va a hacer que el sol se detenga, que la tierra se detenga, que el monte se mueva, pero que de algo sí puedes estar seguro, que Dios es poderoso para respaldarte. Ahora sí, alaba y glorifique el nombre de Dios, porque Dios es poderoso para respaldarte. Lo segundo que tengo que decir de las grandezas de nuestro Dios es que Dios es el que hace todas las cosas. Repito, Dios es el que hace todas las cosas. ¿Cómo disfruto estar en este lugar? ¿Sabe por qué? Porque aquí disfrutan la palabra de Dios. Es que uno viene a la iglesia a disfrutar, hermano. Uno viene a la iglesia a disfrutar la adoración, porque la adoración es lo que le damos a Dios. En la adoración yo le doy a Dios, pero en la palabra Él me da a mí. Y yo disfruto cuando Él me da. Y hoy Dios te está diciendo, Dios es el que hace todas las cosas. Y sabe, nosotros, yo he visto, porque somos humanos, que nosotros tendemos a glorificar a Dios por las cosas buenas. Y que es muy complicado glorificar a Dios con las cosas que no son exactamente buenas o agradables a nosotros. Hace algunos años estaba predicando en la República del Paraguay. Y yo tenía algo bien claro cuando estaba en la ciudad de Luque, que es como decir, como Villanueva de Asunción. Y yo tenía algo bien claro. Cuando yo terminara de predicar en Luque, Paraguay, me iba a trasladar en bus hasta la frontera con el Brasil, porque mi deseo era conocer las cataratas de Iguazú. Lo iba a hacer solo. Llegué y le dije al pastor, ¿cómo hago para llegar allá? ¿Y con quién va? Me dice el pastor. No, yo voy solo. Yo no sé para dónde yo iba, hermano, pero yo sé que yo iba a conocer las cataratas de Iguazú. Yo no me iba a perder una de las maravillas naturales de la naturaleza, vale la redundancia. Yo quería conocer las cataratas. Y el pastor me dijo, porque yo soy así, yo soy aventurero, hermano. Y el pastor me dijo, no, yo conozco a alguien allá que es un guía de turista. Yo voy a ver para él cuánto él le cobra. Y cuando lo llamó, él se llama Sergio, es un gran amigo, todavía tengo el contacto con él, con ese amigo. Y Sergio le dice a este pastor, no, yo no le voy a cobrar nada. Un hombre que viene de Panamá, ese hombre viene muy lejos, no lo va a cobrar. Y me fui hasta la frontera en bus y allá me estaba esperando Sergio. Y Sergio me llevó no solamente a conocer cataratas, sino que me llevó también a predicar a varias iglesias. Prediqué con traductor allá en Brasil, imagínense. Yo no tenía planes de predicar en Brasil y prediqué en Brasil, porque Dios es el que hace todas las cosas. Pero lo primero que fuimos a hacer, ¿qué cree que fue? A conocer cataratas. Cuando llegamos a la entrada de las cataratas, eso es una vista impresionante. La vegetación enorme de esa selva, el río Iguazú enorme, el río Iguazú terminando en esa catarata impresionante. Cuando yo veo toda esa vegetación, toda esa creación, fauna, flora, cantidad de animales, ¿sabe qué yo dije? Digo, esto lo hizo mi Padre Celestial. Esto es obra de mi Padre. El ruido que hace la caída de esas aguas sobre otras aguas y sobre rocas es tan impresionante y ensordecedor que alguien puso una placa en las cataratas y la placa dice, como el estruendo de las muchas aguas, así es la voz de Jehová de los ejércitos. Wow. Alguien también vio que es Dios hace todas las cosas y que eso lo hizo Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros tendemos a glorificar a Dios cuando Dios hace cosas buenas. Pero cuando las cosas no son tan buenas,
allí se acaban los gloria a Dios y se acaban los aleluya, porque nos han enseñado que las cosas malas no vienen de parte de Dios. Y un día Job fue tocado, de acuerdo a la palabra, por Satanás. Oiga esto que le estoy diciendo, porque aquel señor fue y pidió permiso para tocar a Job. Pero a pesar, y es el único hombre que encuentro en la Biblia que Dios lo tocó, que el diablo lo tocó. Y a pesar de que Job perdió casas, ovejas, camellos, bueyes, hijos y hasta la salud, cuando la mujer viene donde él y le dice maldice a Dios y muérete, ¿qué dice Job? Recibiremos de Dios el bien. ¿Y qué sigue diciendo? Y el mal no lo recibiremos. ¿Me están siguiendo? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Yo entiendo algo. Job no le dio crédito a ese señor en ningún momento de su vida. Job dice, si yo recibo el bien, lo recibo de parte de Dios. Y si yo recibo el mal, no lo recibo de parte de ese señor. Porque ese señor no regala nada. Porque ese señor no da nada. Porque aquí el único que da es el que está sentado en su trono y vive por los siglos de los siglos. Dios es el que hace todas las cosas. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Sé que te cuesta aplaudir, pero lo que tienes que entender es que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, que aún el mal que llega a mi vida, yo lo recibo sabiendo que Dios se va a glorificar. Que la enfermedad que estás viviendo no es para muerte, que la enfermedad que estás viviendo es para la gloria de Dios. Yo estoy predicando palabra de Dios, no estoy inventando nada que me he sacado de algún cuaderno. Estoy diciendo lo que está escrito, lo que se ha vivido. La situación que estás viviendo en tu familia es porque Dios es el que hace todas las cosas. Es que, hermano, qué bueno es alabar a Dios cuando todo está bien. Pero cuando las cosas están mal, ahí es cuando la alabanza se pone sabrosa. Lo digo de nuevo. Cuando las cosas están mal y uno alaba a Dios, eso quiere decir que uno ama a Dios de verdad. Porque lo normal es que alabes a Dios cuando el asunto está bueno. Porque cuando hay abundancia de comida y tú estás como camionero con hambre en buffet, ya se lo imagina, ¿verdad? Cómo comen los camioneros, ¿verdad? Y llega un buffet, hermano. Cuando hay abundancia de comida, ¿cómo uno dice, cómo uno alaba a Dios, verdad? Jesús está pasando por aquí. Cuando usted abre la billetera y la billetera está llena de billetes, Dios está aquí. Pero cuando en la casa no hay nada que comer, solo tortilla con sal, cuando estoy en angustias y pruebas, si acaso, cuando en la billetera no hay ningún billete, ni de los de a 5. Decía mi papá, cae un ratón y se esnuca. Cansado del camino. Pero cuando usted está pasando una dificultad, una enfermedad, una situación con el marido, una situación con la mujer, una situación con los hijos, una situación terrible de la economía, y usted alaba y glorifica a Dios, déjeme decirle que allí usted llama la atención del Padre, porque lo normal es que usted alabe a Dios cuando el asunto está bien, pero cuando el asunto no está bien y usted alaba a Dios, Dios le dice a ese señor, le dice, mira, ve, ese es mi hijo, míralo cómo me ama, está pasando dificultad, pero él sabe que yo soy el que hago todas las cosas, él sabe que yo soy poderoso para glorificarme en medio de las cosas malas que él está viviendo. Lo tercero que quiero decirte acerca
de las grandezas de nuestro Dios es cómo Dios hace las cosas. Pablo dice que Él las hace mucho más abundantemente. Dígalo, mucho más abundantemente. Parece que es lo mismo. Pareciera una redundancia, pero no. ¿Cómo Dios hace las cosas? Mucho. Pero también te da más. Y no solo te da más, sino que te da abundantemente. Se lo voy a explicar con comida. A mí me gusta explicar las cosas con comida porque a mí me gusta comer mucho. Y me gusta comer. Usted no se imagina cómo yo disfruto comer. Yo cuando estoy en mi casa en Panamá, yo cocino. Dice un amigo mío, usted cocina porque a usted le gusta comer bien. Digo, no, yo cocino porque a mí me gusta ver cómo mi familia disfruta lo que yo cocino. Y me dice, es que a usted le gusta cocinar porque disfruta que su familia coma bien. Digo, sí, me gusta. Entonces cuando yo cocino mucho. Hay un arroz frito que yo hago, un arroz chino que yo hago. Bueno, no es chino porque no soy chino. Hay un arroz panameño que yo hago. Pero cuando yo lo hago, yo hago mucho. ¿Y sabe cómo sirvo? Así mismo sirvo. Sirvo mucho. Porque yo como. Y mi hija y mi esposa no son de comer mucho, pero cuando yo hago ese arroz, ellas comen mucho. Mi esposa no come arroz, pero cuando yo hago ese arroz, ella come ese arroz. Y sirvo mucho. Pero ¿sabe qué ocurre? Después que yo serví mucho y comí mucho, mi hija y yo, mi esposa no, pero mi hija y yo, mi hija que tiene 16 años, mi hija y yo repetimos. ¿Y sabe por qué podemos repetir? Porque hay más. No solo hay mucho, hay más. Ya me están siguiendo, ¿verdad? Ya me están siguiendo. Y cuando terminamos de repetir más, todavía queda. Y como queda, y normalmente yo invito a alguien, y si no invito a alguien, le mando a mi mamá o le mando a mis hermanas. ¿Sabe por qué lo puedo hacer? Porque hay abundantemente. Y Dios te quiere dar mucho más abundantemente. ¿Qué nosotros esperamos recibir de Dios? Nosotros esperamos recibir de Dios lo que pedimos y lo que entendemos. Por eso Pablo dice que Dios hace todas las cosas y es poderoso para hacerlo mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. ¿Qué nosotros le pedimos a Dios? Lo que nuestra capacidad nos permite entender. Y en todos lugares donde yo predico este evangelio, yo le hablo de estas cosas a la gente, porque cuando usted llega a un lugar hay gente que no logra comprender que Dios nos quiere dar mucho más abundantemente y se conforman con lo suficiente. ¿Entiende que usted la diferencia, verdad? Lo suficiente. Y la gente se conforma con lo suficiente. Y lamentablemente en el evangelio nos acostumbraron a eso, a darle gloria a Dios por lo suficiente. Y ese no es el problema, a conformarnos con lo suficiente. Pero Dios no te quiere dar lo suficiente, Dios te quiere dar mucho. Alguien lo siguió diciendo, Dios te quiere dar mucho. ¿Más qué? Pero se quedaron en el más. Dios te quiere dar mucho. Entonces, ¿qué nosotros pedimos? ¿Qué nosotros esperamos recibir? Lo que nuestra capacidad nos permite entender. Hace unos años, mi esposa quería conocer unas islas del Caribe colombiano que se llaman San Andrés. Son unas islas
muy bonitas las islas de San Andrés. Le llaman el mar de los 7 colores, de verdad que parecen, el mar parece que tuviera 7 colores. Es espectacular. Mi esposa quería conocer San Andrés. Yo me puse a averiguar los tiquetes de avión, porque hay que ir en avión. Y yo tenía el dinero para comprar los tiquetes de avión. Y yo le digo a mi esposa, nos vamos para San Andrés. Ya yo tenía los tiquetes. Para mí, en mi entendimiento y en mi conformismo, ya yo tenía los tiquetes. Así que vamos para San Andrés. Y me dice mi esposa, ¿y dónde nos vamos a quedar? Digo, yo no había pensado en eso. Y mi respuesta fue, no importa dónde nos quedemos, así sea en un hostalito, un hotelito, un cuartito, pero estamos en San Andrés. ¿Y sabe qué me dijo mi esposa? A mí no me vas a sacar de la comodidad de mi casa para llevarme a dormir mal a San Andrés. ¿Pero qué se ha creído esta colombiana? Y fui donde un amigo mío y le digo, tú puedes creer, voy a llevar a mi esposa a San Andrés. No me comprende. No me comprende. Yo fui para que mi brother me entendiera y me dijera, todas las mujeres son iguales. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, no se preocupe, pastor, yo conozco a un amigo en el mejor hotel de San Andrés. Con esto le digo todo, con esto le digo todo. El hotel, la fachada del hotel es toda de mármol. Tiene como 20 pisos y toda la fachada es de mármol. El mejor hotel de San Andrés. La piscina del hotel está dentro del mar. Tiene una piscina dentro del mar. Cuando yo vi todo eso, digo, pero es que yo no tengo dinero para eso. Porque nosotros pedimos lo que nuestra capacidad nos permite entender. Y él me dice, no se preocupe, pastor, yo le ayudo. Ay, hermano, yo regresé a la casa y le digo a mi esposa, vamos para San Andrés y vamos para el mejor hotel de San Andrés. Yo estoy esperando que esa mujer diga que yo soy su héroe. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Y qué vamos a comer en San Andrés? ¿Sabe qué le dije? Le dije, mira, si sea empanada, pero estás comiendo empanada en las playas de San Andrés. ¿Y sabe qué me dijo? A mí no me vas a llevar a comer empanada a San Andrés. Y hablo de nuevo con mi amigo. No quiere comer empanada, ese hotel no incluye nada. Dice, pastor, tranquilo, yo voy a hablar con el amigo mío. No se preocupe, yo hablo con el amigo mío. Váyase. Me fui sin ninguna garantía de nada. Le dije a mi esposa, en el hotel no pidan nada. Por ahí caminamos y buscamos el lugar más barato porque no teníamos. La capacidad de uno lo limita a uno para entender que Dios te quiere dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Escúchalo, de lo que estás pidiendo es pequeño comparado con lo mucho más abundantemente que Dios te quiere dar. Y cuando llegamos a San Andrés y al hotel, me acerco al buffet, y le pregunto al amigo de mi amigo, ¿cuánto cuesta el buffet? Ni pedir sabemos, hermano, porque uno va a comprar una casa y uno va con la peor ropa. Y uno va preguntando como con miedo. ¿La casa cuánto cuesta? Bueno, pues gracias, Dios le bendiga. No, hermano, cuando usted va a comprar una casa, vístase lo mejor posible. Tal vez nada más tiene 5 quetzales en la billetera, pero usted es un hijo del rey. Vístase como el propietario, porque Dios te quiere dar mucho más abundantemente. No vengo a preguntar cuánto cuesta la casa, vengo a comprar la casa. Aunque salga de ahí con los mismos 5 quetzales. Y el brother de mi brother me dice, que pase. Yo, ¿pero cuánto cuesta? ¿Qué pasa? Le estoy diciendo.
esposa sabe eso porque ahora lo comento, pero mi esposa estaba, wow, mi amor, usted no se imagina los fuegos artificiales que se vieron esa noche en ese hotel, hermano. Están aquí, alguien dice santo, alguien dice gloria a Dios. Es que Dios te quiere dar mucho más abundantemente. Aplauda al Rey de Gloria. De lo que pedimos o entendemos. Entonces, para entender, la palabra griega entender aquí es la palabra noieo, que significa ejercitar la mente. Es decir, que para que Dios te dé mucho más abundantemente, necesita ejercitar tu memoria, tu entendimiento. Y hay dos formas en que Dios ejercita nuestra mente. Una es a través de la lectura y la otra es a través de las pruebas. Pero como nosotros no leemos, ¿están aquí? Porque más tiempo hay para las redes sociales, usted sabe, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Entonces, como no leemos, Dios tiene que ejercitar nuestra mente. ¿Sabe lo que hace? Nos manda las pruebas. Sería mejor leer, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero como no leemos, nos manda las pruebas. Job llegó a entender tanto esto que al final de su prueba, capítulo 42 de Job, Job dice: yo conozco que todo lo puedes. Después que Job pasa su prueba, Job dice: yo hablaba lo que no entendía. Claro, se la pasó todo el capítulo, todo el libro, hablando y que tráigame a Dios y me pongan a pelear con él para yo demostrar a Dios que yo no he pecado, que yo oraba, que yo ayunaba. Se parece a nosotros, ¿verdad? Que yo no merecía esto. Y cuando aparece Dios y empieza a decirle: ¿dónde estabas tú? Cuando yo le puse fundamentos al mundo. Ahora cíñete como hombre, porque ahorita, hace un rato estabas hablando tonterías ahí. Ahora cíñete como hombre, vamos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y cuando Dios termina de tratar con él, cuando Dios termina su prueba con él, él dice: yo hablaba lo que no entendía. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando Dios ejercitó su mente, escrito está que vino a ser el postrer estado de Job mayor que el primero. ¿Están aquí? ¿Alguien dijo amén? Un día su hacienda tenía 7,000 ovejas antes de la prueba. Cuando termina la prueba tiene 14,000 ovejas. ¿Están aquí? Antes de la prueba tenía 3,000 camellos. Ahora tenía 6,000 camellos. Antes de la prueba tenía 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Ahora tiene 1,000 y 1,000. ¿Por qué? Porque cuando él entendió, cuando la prueba lo hizo entender que Dios hace mucho más abundantemente, vino a ser el postrer estado de Job mayor que el primero. Voy a dejar todo esto y vamos. Nosotros pedimos lo que merecemos, lo que entendemos que merecemos recibir. Y te voy a decir algo: Dios no te da lo que tú te mereces. Jeremías por eso dice: por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Porque es que si Dios nos diera lo que nos mereciéramos, ya hubiéramos sido consumidos. Jeremías lo dice. Pero Dios no nos da lo que nos merecemos. Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Alguien esta noche va a atreverse a pedirle a Dios con ganas. Mi hija no se me acerca a mí diciéndome: papi, tú que eres licenciado en relaciones internacionales, diplomático de profesión, papi, tú que has recorrido 19 países, papi, a ti que te han traducido tus mensajes en portugués, quiché, cachiquel, subtujil, inglés, guna y otros idiomas. Papi, tú que predicas desde los 9 años, papi, tú que has ocupado puestos de ingenieros, tú que eres presidente de la Coordinadora Nacional por la Familia en Panamá. Mi hija no viene diciendo ese poco de cosas.
Mi hija viene y dice: papi, necesito dinero. ¿Y sabe qué hago yo? Yo no le digo: oiga, 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 y todo el rezo, toda la alabanza, toda la adoración. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto necesitas y para qué necesitas? Y ahí está papá. Es decir, yo no le doy a mi hija porque ella se merezca recibir algo. Yo lo que le doy a mi hija se lo doy porque ella es mi hija. Un aleluya con ganas. Los demás se quedaron pensando. Dios no te da lo que tú te mereces. Dios lo que te da, te lo da porque tú eres su hijo y Él es el buen Padre celestial que te ama. Yo pensé que iba a gritar con más ganas. ¿Por qué? Porque tus pensamientos no son los pensamientos del Padre. Y Cristo está. Por eso, cuando el hijo pródigo se va de la casa, se gasta todos los bienes de su padre, ha humillado el nombre de su padre, el nombre de su familia, está deseando comer comida de cerdos. El hijo pródigo dice: no merezco ser llamado hijo de mi padre. Había humillado al papá, se había gastado la herencia del padre, había humillado el nombre de su familia, no lo merecía. ¿Qué merecía? Merecía la ignorancia, el olvido. Merecía que cuando regresara a la tierra tocaran campanas y dijera: este hijo es un ingrato. Que nadie lo recibiera en el pueblo, que el padre no lo recibiera. Eso merecía. Por eso cuando el hijo está allá, muerto de hambre, el hijo hace una reflexión: yo lo que necesito es comida. Yo no necesito más nada, lo que me maten el hambre. ¿Y qué dice? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Miren la resolución de este hijo. Cuando el hijo regresa donde el padre, empieza a darle esta declaración que había ensayado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí vas bien, hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjese que después de esa frase venía otra: hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando usted lee el Evangelio de Lucas, se encuentra que el padre lo interrumpió, no lo dejó terminar de hablar. Porque cuando el padre escuchó aquella necedad: no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre le dice: ¿cómo que no? Traigan el mejor vestido y vistan a mi hijo. Traigan anillo, porque de aquí se fue con autoridad, y pónganle en autoridad a mi hijo. Tráiganle calzado, porque de aquí se fue libre y ahora regresa como esclavo. Maten el becerro gordo y vamos a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y hoy ha resucitado. No le dio lo que merecía, le dio lo que el corazón del padre le quería dar. Lo voy a repetir: le dio lo que el corazón del padre le quería dar. Y tú sabes que hoy Dios te está mirando y te está diciendo: no te quiero dar lo que te mereces, te quiero dar mucho más abundantemente de lo que estás pidiendo y de lo que entiendes. Y finalmente, la última grandeza de la que quiero hablarte del Padre y que tenemos que conocer es el poder que actúa en nosotros. Lo digo de otra manera: en ti actúa su poder. Ya que no levantó las manos y dijo aleluya, dígale al que está a su lado: en ti actúa el poder de Dios. Y cuando yo conozco el poder que actúa en mí, entiendo que en Dios haremos proezas. Lo voy a repetir de nuevo, porque no es el poder que actúa en otro,
En ti actúa el poder de Dios. Y por causa del poder que actúa en ti, en Dios harás proezas. Aquí cierro. ¿Me permiten una más? Con el permiso de los demás que no dijeron amén, una más. David tenía claro el poder que actuaba en él. El pueblo de Israel no tenía claro el poder que actuaba en él. Saúl debió haber salido a pelear contra Goliat. Pero cuando Saúl empieza a comparar el poder que actúa en él con el poder que actuaba en Goliat, él dice: Goliat me derrota. Pero David tenía claro el poder que actuaba en él. Y David llevaba su vara, su cayado de pastor. Había descendido al río y había tomado 5 piedras lisas. Se había ido a enfrentarse contra el gigante. Y Goliat, cuando lo ve con aquel palo, Goliat le dice: ese es el poder que actúa en ti. Ese palo voy a agarrar. Mira el poder que actúa en mí, porque voy a tomar tu cuerpo y se lo voy a dar a las aves del cielo y a las bestias del campo. Era intimidante Goliat. Pero David le dice: ¿tú crees que tú me vas a intimidar con el poder que actúa en ti? David entendió el poder que actuaba en él. Y David le dice a Goliat: el poder que actúa en ti es el peso de la punta de tu lanza, es el tamaño de tu espada, es tu armadura, es tu experiencia militar, es tu tamaño. Pero tú crees que esta vara es el poder que actúa en mí. Déjame, yo te voy a decir el poder que actúa en mí. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el poder que actúa en mí. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré, te cortaré la cabeza. Este es el poder que actúa en mí. Aplauda fuerte el nombre del Rey de Gloria, porque en ti actúa su poder y en Dios harás proezas.